Hola, buenos días. A ver qué conecta esto. Bueno, tengo 1000 cosas que conectar como siempre. He encontrado el libro y el trípode. Vamos a ponerlo por aquí. Hola, buenos días. Ahí, vale, mejor. ¿Dónde estaba? Pues estaba en el sitio menos pensado. Perdido, por ahí. En una bolsa. Sí. Estaba el trípode en un sitio y el libro en otro. Pero vamos, que si lo hubiera buscado un poquito más seguramente lo hubiera encontrado antes. Pero como siempre voy con el tiempo justo, pues así vamos. Vale, aquí tengo el trípode que también he encontrado. Estaba una repisita que hay en la cocina. Como tenía otros papeles encima no lo vi. Vale, esto voy a poner... Voy a ponerlo... aquí. Espera. Voy a cargar esto un poquito. Ya lo conecto. Vale, entonces esto... Madre mía, qué jaleo yo aquí. El trípode por aquí. Así. Aquí, vale. Vale. ¿Cuánto trabajo? Algún día te olvides de dónde estás tú. Pronto. Pasará pronto eso. No veas lo bien que le está viniendo tus lives a mi madre. Después nos pasamos casi 2 horas hablando de tu live. Qué bueno. Comentando la jugada, ¿no? Como el padre y el hijo que ven el fútbol y comentan las jugadas de los futbolistas, igual, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Lo digo por una cuestión de estadística. El micro aquí de YouTube, ¿vale? Ok. ¿Y qué me falta? Me falta... Bueno, me faltaría conectar el micro. Que por qué no vamos a conectar de momento este dorado, el antiguo. Me decís si se escucha bien. Porque sabéis que a veces... Adelante, Mabel. Puedes hacer una pregunta. Bueno, ahora me decís cómo se escucha, ¿vale?
A ver. Ok, ¿cómo se escucha el micro este? Este ya es antiguo. No es antiguo, pero es más nuevo el otro y funciona mucho mejor. Hola Rita, bienvenida. Y, importante, el café, que no sé dónde lo he dejado. Ya está, ahora sí lo tengo todo. Vamos allá, Mabel, entiendo que eres nueva, ¿verdad? Por aquí, por estos directos. Porque probablemente los que están aquí habitualmente te responderían con facilidad. ¿Qué opinas, Cristina, Rita, Maribel? No sé si estás por aquí. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué le contestaríais? Loli también. Y la madre de Loli, Dolores. Mariam, Leonesa, ¿qué opináis? Mar. ¿Involucrarse mucho es bueno o es malo? Que poco me ha gustado siempre esas palabras. Bueno y malo. Por esa connotación casi irremediable a nivel cultural de absoluto y total. Ahí está, Loli, la respuesta. Pues cuando ya afecta a tu vida o te produce malestar, es malo, efectivamente. ¿Qué es malo o qué es bueno? Va a ser algo completamente subjetivo y vamos a tener que tomar decisiones en base al malestar que nos produce. Hola, Nathan, efectivamente. Además, el todo lo ha incluido en la pregunta. Voy a repetir la pregunta, Mabel. ¿Involucrarte mucho en todo es bueno o es malo? Es una dicotomía maniquea alejada de la realidad, lo de todo, lo de bueno o malo. Las cosas no son buenas o malas, pero uno puede determinar cuál es la medida de algo bueno para sus valores y su propia subjetividad, dependiendo del malestar que le produce. Si me involucro mucho con las personas, apoyándolas demasiado quizá, involucrándome en el sentido de la pareja o los amigos, ¿es malo? Pues si a ti te está afectando mucho y no lo sabes controlar, desde luego que es malo para ti. Pero no va a ser malo para otra persona que se entrega al 100% y le va bien. Y se siente integrada en una sociedad en la que su aporte le es gratificado. Pero si a ti ese aporte, aunque sea mucho menor, te genera malestar, claro que es malo para ti. Por tanto, tendrás que dejar de ser tan dada a los demás. Tienes siempre dos opciones. O dejas de darte a los demás porque eso te produce malestar, o aprendes a sobrellevar que el malestar que te produce pues es también fruto de tu psicología. Es decir, aprendes a aceptar pues cómo son los demás, la falta de reciprocidad muchas veces, etcétera. Según te afecte a ti, efectivamente. Hola, Maite. Si a ti te produce malestar, esa es la respuesta. Mabel, si a ti te produce malestar, es malo, pero no es malo para otra persona, ni es malo para la sociedad en su conjunto. No se puede extrapolar los sentimientos de uno a la sociedad. La medida va a ser siempre nuestro grado de malestar, porque además es un criterio común a todos los trastornos psicológicos, el grado de malestar interno. A mí, Mabel, a mí, en estos directos me critican mucho. Y de todas las personas que están aquí, que me conocen de todos los días, pueden decirte cuántas veces eso a mí me ha afectado. Con lo cual podríamos establecer la conclusión de que las críticas de los demás no siempre, es decir, hay factores intermediarios, afectan a los demás. Hola, Zoraima, ahora ya no me equivoco de nombre. Es así, lo veis así, después de todo este camino conmigo. Hola, Sandra.
Buenos días. Creo que tenía un comentario por ahí que no me ha dado tiempo a responder, pero gracias por el comentario, Sandra. Hay matices y grises. Así es. Uy, ostras. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes cuando hay ausencia de padre? ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes? Claro, planteada así la pregunta, bueno, tendría medianamente una respuesta con sentido, porque hablamos de probabilidades más bien, ¿no? No de causa-efecto. Lo cierto es que hay estudios, Nathan, sobre el apego y la autoestima, muy interesantes, que dicen que mientras haya una figura de apego, solo una, y no necesariamente tiene que ser la madre ni el padre, quizá puede ser un tío, un profesor implicado, una figura de apego que está muy cercano al niño, está protegido o digamos tiene un factor de protección, así se le llama, ante cualquier evento estresante, inclusive ante factores estresantes muy asociados a la enfermedad como maltratos y abusos. Con lo cual, si un niño tiene un apego seguro con la madre pero no tiene padre, en realidad está protegido. No va a ser un factor de riesgo para padecer ningún trastorno. Ahora bien, no tiene padre porque no está el padre, ha fallecido, quizás se ha ido, pero además la madre le está inculcando un apego inseguro. Ahí sí tenemos un problema. Porque su figura de apego principal no está dándole ni la atención que necesita, ni el cariño que necesita, y además está siendo inconsistente con su educación. Ahí tenemos un problema, independientemente de que esté el padre o no. Porque su figura de apego le está generando un patrón disfuncional en ese sentido de los apegos seguros e inseguros. Es decir, los que estén al 100%, y no habrá ningún problema. Nathan. Independientemente de que otros no estén. Y es algo pues tan difícil también, encontrar a padres implicados a 100%, no solo porque quieran, sino porque puedan también, porque si un padre o una madre está 12 horas trabajando al día y además llega cansadísima al trabajo y lo único que necesita es descansar, pues evidentemente no va a poder darle a su hijo lo que su hijo necesita, que es no solo cariño, sino también atención. Son las dos grandes necesidades de un niño. Ahora bien, no está su madre, pero resulta que su abuela, que cuida del niño, le da ese apego seguro que el niño necesita. No habrá ninguna carencia en cuanto a apego, porque su abuela será la fuente del apego seguro. Por eso digo que el que esté, si le da lo que el niño necesita, no va a haber ninguna carencia, ninguna. ¿Eso te interesa, Lisette? Además, Lisette, tú que has estado, que por cierto, tu trabajo es un trabajo que se parece mucho al que ha tenido mis suegros toda la vida, los que han tenido mis suegros. Toda la vida se han criado los hijos, o sea, mi mujer y sus hermanos, con sus padres todo el día en un bar, todo el día. De punta a punta de día, incluso pues hasta altas horas de la noche, pues como todo el mundo sabemos que es un bar. Y por tanto, claro, eso lleva a que a veces los niños se críen, a veces, pues entre ratos a solas y ratos en el medio del bar, muchas veces, ¿no? Pero bueno, cómo eso se conjuga con una necesidad, con una carencia, pues todo eso va a depender de quién esté en casa, si aporta lo que tiene que aportar, si los ratos que sí que se está al 100%, todo eso pues va a determinar, o son factores intermediarios. No podemos establecer nunca la causa-efecto de si no estuve en casa entonces va a tener un trastorno. Claro, nunca funciona así. Eres maravilloso, la verdad, me ayudas bastante como madre. Muchas gracias. Mi padre murió cuando tenía 13 años y carencia emocional yo creo que no tengo. Claro, así es, no es determinante. Y, por ejemplo, Lori, te voy a comentar un paciente que tuve adolescente, una paciente adolescente, que curiosamente lo que destacaba esta niña, esta adolescente, respecto de su padre es que toda la vida estuvo su padre y además estaba presente en su casa
porque tenía una jornada laboral por turnos, estaba de mañana solo trabajando y toda la tarde la pasaba, toda la tarde en su casa. Pero ella de adolescente no conocía a su padre, no tenía ninguna relación con él porque casi no hablaba con él. No porque estuviera peleado, no porque tuvieran una discusión constante, sino porque había ausencia de atención. Su padre estaba a la suya y la niña a la otra. Con lo cual, bueno, ante la separación incluso de los padres, ella prefería obviamente estar con su madre y no con su padre, y no, su padre no lo entendía. Da igual que estés, importa que cuando estés prestándole atención y cariño. Claro, es que no es lo mismo que estar. Hay que estar al 100%, con la atención plena. No con el móvil así, al lado del niño, o en la misma casa. Eso no significa estar. Sobre todo cuando hablamos de niños. Los niños necesitan otra cosa muy diferente. Es atención. Y eso gasta energía, cansa. Está prestando atención. Y lo digo yo también, no solo como profesional, sino como padre también. Buenos días, te dejo el like y me voy. Saludos desde Nueva España. Gracias, Hormigón M7E. Digamos que este joven se pregunte dónde está mi padre casi todo el tiempo. Eso sería una excepción. Porque me estabas hablando de alguien concretamente, Nathan. Padre ausente y madre sobreprotectora. A ver, Sandra, yo he criado sola a mi hija y está estudiando para cocinera. ¿Qué tal? ¿Cómo fue, Sandra, la experiencia? También al criar sola a tu hija, también entiendo que tú has tenido que trabajar, entiendo. Has tenido que estar, pues, horas fuera de casa. Cuando son dos y además los turnos, pues, se combinan de alguna manera, pues es diferente porque al final siempre hay una figura de apego en casa. Siempre está la madre o siempre está el padre. Eso facilita la tarea. Cuando es solo uno y tiene que trabajar, pues al final toca tirar de la abuela y el abuelo, y dependiendo cómo sea esta abuela y este abuelo, también esto va a determinar el apego que sienta el niño o la niña. Cómo se comportan la figura de apego, la que sea. Es que la figura de apego se va moviendo. Vosotros habéis visto cuando un niño a lo mejor va a una casa de un tío o una tía, una casa que no es la suya, y sabéis que si está la madre delante y el niño no está seguro, se queda junto a la madre, ¿verdad? No se menea de su lado. Aunque le diga, venga, corre a jugar con tus primitos. Y a lo mejor no quiere, ¿no? Está inseguro y mientras no se sienta seguro está al lado de su madre. Eso lo habéis visto 1000 veces, ¿verdad? Pero habréis visto también que cuando en ese mismo contexto no está la madre y quien está allí es, pues no sé, alguien que no es habitual en su familia, como es un tío o una tía, y solo está ese familiar cercano y el resto son desconocidos, resulta que su figura de apego se acaba de mover. Y su figura de apego es su tío o su tía y se pone acurrucado a su lado como haría con su madre, porque es la figura de apego en ese momento. Y como digo, lo que importa no es que su madre sea buena madre, que esté atenta, lo que importa es que la figura de apego, la que esté en el momento, cómo interactúa con ella. Si es la abuela la que cuida del niño todos los días, casi todo el día, va a ser importante no cómo es la madre con el niño, va a ser importante cómo es la abuela con el niño. Eso va a determinar la figura de los patrones estos que llamamos disfuncionales de apego inseguro, como apego evitativo, apego ansioso. A ver, involucrarte mucho. Ah, bueno, esta es la pregunta, vale, perdón. Te entiendo, es muy importante para la madre de niños. Esta parte podrías hacerle un vídeo. Bueno, sí, sacaré de aquí seguramente algo. Lina. Muy importante. Sí, además, importante por esa razón, ¿no? Porque a veces incluso nos preocupamos en exceso de cómo nosotros nos comportamos con el niño y a lo mejor ni siquiera nosotros somos las figuras de apego. Y bueno, por lo menos no todo el rato. Y como digo, la figura de apego, tener en cuenta que se mueve. No es algo fijo. La figura de apego principal, desde luego, siempre va a ser la madre, pero si la madre está 12 horas fuera de casa, va a ser mucho menos determinante
que la relación con otras figuras de apego que están todo el día con el niño. Eso me refería. Eso no quita que la figura de apego esencial siempre es la madre. Como luego lo subo Lisette, lo puedes ver entero. El trozo este. Que llevamos 20 minutos. A ver, David, yo, hermana de 9 hermanos. Wow. Y tengo 3, ya están mayores y es muy complicado salir parlante. Salir parlante, a ver cómo es esto. A ver, espera que esto venía de antes. Pues sí tenemos... Uy. Espera. Si tenemos con los hijos, hay tarea diaria, hay que lucharlo muchísimo, eso es así. Pues con los hijos, claro. Pues yo tengo pacientes que lo definen con esta metáfora tan angustiosa de que cada día es una maratón. Qué metáfora tan desagradable para el día a día con los hijos. Una auténtica maratón cada día. Es muy bonito lo que dices. Gracias, Francisca. Mi padre murió cuando tenía 13. Ah, vale, esto es lo que decía Loli. Ya lo había leído. Madre mía, 14 hermanos. Cosas de antes, sí, porque ahora ya no se ve esto. Entiendo que esto ha cambiado mucho porque ahora la legalidad va en contra de, por ejemplo, que los niños a ciertas edades empiecen a trabajar. Antiguamente tener más hijos en épocas del campo suponía tener más manos para trabajar. Hoy en día eso, como es ilegal, pues cuantos más hijos tengas, más carga económica también tienes. Y antes parece que era al contrario, más manos para trabajar de forma casi obligatoria. Todos al campo a trabajar. No para hacerse rico, desde luego, sino para comer. En fin, cosas de las épocas. A ver. Buenos días. Hola, Alfonso. Los apegos hay que desvincularlos de presencias físicas. Son funciones, es más, pueden estar presentes y no funcionar como tales. Efectivamente, porque el apego depende también de la atención, como decía. No solo es que estés presente en la misma casa, es que tienes que prestarle atención. Además, es que estoy seguro de que todos, cuando pensáis en un niño con sus padres, estoy seguro de que todos sois capaces de recordar la frase más común de todo niño en el mundo entero, que es: mira papi, mira cómo lo hago, mira cómo dibujo, mira cómo hago esto, mira cómo doy una voltereta, mira papi, mira. Todo eso es un requerimiento de una de las cosas más importantes para un niño, que es atención. Necesitan atención, es algo biológico. Aparte del cariño. Si se le da atención pero no se le da cariño, también eso es un problema. Eso es lo que llamaríamos un apego evitativo. Si se le da cariño pero no atención, es lo que llamaríamos un apego ansioso. Si se le da ni una cosa ni la otra y además se es inconsistente con los patrones educativos, en fin, pues un día se levanta uno con un pie y le riñe por una cosa y luego el día siguiente se levanta con el otro pie y le riñe por lo contrario. Es decir, patrones inconsistentes en la educación. Pues tendríamos un apego desorganizado. Es la estructura que tenemos para diferenciar apegos inseguros, que generan pues diferentes patrones disfuncionales en la vida adulta también. ¿No haber tenido apego seguro siempre tiene consecuencias? No. Siempre hay que pensar fila valle hay que pensar como factores de riesgo. Porque luego esto interactúa con determinados parámetros de la personalidad del niño. Por ejemplo, resiliencia. Por ejemplo, pues una personalidad responsable, búsqueda de, ¿cómo se llama este factor de la personalidad? Búsqueda de sensaciones. Es decir, si tu vida exterior se convierte en una
montaña rusa constante, desde luego es diferente que si eres mucho más introvertido. Bueno, son diferentes parámetros de la personalidad, van a amortiguar muchas veces todo lo que son factores de riesgo de la infancia. Inclusive, Filavalle, es muchas veces el error establecido entre que un niño que ha tenido abusos en la infancia o maltratos, pensamos que luego en la vida adulta va a tener trastornos psicológicos, y no es cierto. No es así. La asociación no es causal, porque hay intermediarios psicológicos, factores que hacen que el niño, digamos, asuma este golpe de forma psicológica mucho más que otros que sin haber tenido ningún maltrato ni ningún abuso, sí que desarrollan problemas porque su estrés del entorno le hace hundirse, por así decirlo, de forma metafórica, en un vaso de agua. Son los factores mediadores psicológicos de la personalidad. Y luego aparte también cómo interactúa esto con sus circunstancias de la vida, el apoyo social, en fin, todo eso. Son muchos factores siempre. Nunca determinante uno. Es un buen tema el apego de padres con nuestros hijos. Sí. Un día di una charla, una conferencia aquí en Monobar, sobre los apegos y, si no me equivoco, está publicada en YouTube. Eso que mencionaste, David, es importante, donde a veces los padres solo están físicamente, pero a la vez ausentes. Sí, yo veo muchos pacientes en mi consulta que se quejan de esto, de padres que están, porque hay veces que se quejan de padres que no han estado, porque han sido camioneros, han estado fuera mucho tiempo, o bueno, o que sí que están, pero que no los conocen, no han hablado con ellos de forma profunda nunca, porque se sentaban a ver la televisión en el sofá, en el rato que tenían para estar juntos, y no hablaban nunca. Con lo cual no se conocen. Tú no sabes cómo es tu hijo si no hablas con él. Por mucho que hayas pasado toda la vida en la misma casa. Necesitas profundizar, preguntarle cómo se siente. ¿Sabéis lo que le digo yo a mi hija ahora todos los días de deberes? Porque como en el colegio a veces le ponen deberes y a veces no, pues los deberes se los pongo yo y ya está. A cambio habitualmente de alguna gratificación. Yo le digo todos los días, escribe una redacción, le digo yo, que es una palabra, da igual, un texto de media página de aquellas cosas que más te hayan gustado del día en el cole, lo que más te haya gustado. Entonces ella escribe lo que le haya gustado con la intención no solo de conocer aquellas cosas que a ella le pasan en el día, que a veces, claro, si no le preguntas, pasa desapercibido, o si le preguntas cuando sale del cole, oye, ¿qué tal el cole? Te dice bien. Claro, lógico. Sobre todo adolescentes, ¿no? No quieren abrirse, o a lo mejor en ese momento no quiere. Pero como yo ya previamente ya estoy trabajando con esto, es decir, en el día de hoy le digo, escribe una redacción para lo que te ha pasado hoy, esto influye también en que mañana cuando vaya al cole, esté en el cole pensando, a ver, tengo que escribir luego la redacción para mi padre. Voy a tener que prestar atención a aquellas cosas que me están gustando para luego contarlas, si no, no voy a saber qué contar. Con lo cual hay un sesgo aquí en la atención, de tal manera que va como focalizando en aquellas cosas positivas para luego contarlas, que no se quede en blanco. Y eso permite que su memoria vaya sesgándose hacia lo positivo, que es lo que siempre tenemos que tratar como objetivo como padres, que nuestros hijos sean felices, que presten atención a lo positivo, que no se regodeen en lo negativo que han vivido en el día, sino que digan, pues hoy, mira, me ha pasado esto, esto y esto que viene, lo he pasado, aunque, bueno, pues también me ha pasado aquello, bueno, pero es menor que lo otro. Este trabajo diario supone al final que ella vaya sesgando hacia lo positivo. ¿Es distinto un padre difunto? A ver cómo voy de batería, que no se me paga el móvil. 18% me va de sobra. Un segundo. Vale. ¿Es distinto un padre difunto que un padre ausente para un hijo? Si es distinto un padre difunto.
Claro, en cualquier caso, Mar, a nivel psicológico lo que tenemos es un padre ausente, pero no es exactamente igual. Porque al final un padre ausente que ha elegido no estar, al final la crítica es constante. Le critica el hijo constantemente que decida no estar. Pero cuando uno es difunto, es otra historia. Porque al final es como que lo vas idealizando. Era perfecto, ya no está, qué injusticia que me lo han quitado. De alguna manera lo que ya no tienes, la persona que no tiene se va poquito a poquito en la mente, pues idealizando. Eso es cierto. El que está habitualmente opera en sentido contrario. El que está se desgasta. Porque son las batallas constantes. Ahora, el que decide no estar, se le critica. Yo entiendo que al final esa relación, a nivel psicológico, hace que sea una diferencia. Hay rabia por el padre que elige no estar. Pero por el que ha fallecido no puede haber rabia a largo plazo. Habrá al principio quizá, pero luego lo que hay es más bien la añoranza, la melancolía. Son diferentes procesos psicológicos. Vale, este sí que lo voy a poner a cargar. No se me apague, como el otro día. Vale, un segundo. Aquí. Espero que el tema sea lo suficientemente interesante como para soportar estos problemas técnicos. Ostras, tengo aquí un montón de comentarios. Vale. Muy interesante, vale. Entonces, compensa, ¿no, Mar? Te perdonamos, vale. Perfecto. Cada caso habrá que valorarlo individualmente, efectivamente. Eso es lo que hacemos en terapia. Valorar cada caso individualmente porque hay que tener en cuenta los parámetros propios de la personalidad del paciente, ¿no? Y del contexto en el que vive, completamente diferente unos de otros. Hola, Evelyn, Julia, Isu. Mi padre biológico me rechazó desde que nací. A ver, Evelyn tuvo Alzheimer y nunca quise verlo. Murió y no me dolió, claro. No sentiste, desde luego, ningún apego por él. Eres genial, ya no iré a mi psicóloga. Ya, entiendo lo que quieres decir, Evelyn. A mí me pasó algo muy parecido con mi abuelo cuando murió, que tampoco es que sintiera un dolor emocional muy fuerte, porque es que ciertamente no sentía apego por él. Siempre fue muy de hacer más bien desprecios que afectos, y al final no, la biología no te empuja a sentir afecto por nadie. Lo que te empuja a sentir afecto es el cariño y la atención que te han dado. Eso desde luego. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo tengo que hacer para acercarme a un familiar, a un niño, por ejemplo, ¿no? De la familia, incluso a mi hijo que no conozco bien? ¿Cómo tengo que hacer? Digo, habla con él, pregúntale, préstale atención. Si le ves dibujar, pregúntale qué está dibujando. Pregúntale qué es esto y qué es aquello y por qué utiliza este color o qué siente. En fin, explora un poco sus sentimientos, préstale atención. Con eso tendrás la gloria ganada con los niños. Interésate por su mundo mental. Pero si no lo hacen, pues es lo que digo, aunque sean familiares, no vamos a sentir un afecto. Deberíamos tener una asignatura cuando estamos embarazados, porque no hay manual. No, manual no. A ver, tengo a mi hijo con 11 años, tiene dificultad para relacionarse. ¿Y qué haces para solucionarlo, María? ¿Le has llevado alguna vez a un psicólogo? ¿O has tratado de buscar alguna solución? ¿Y cuál es el problema? Exactamente. Espera, se me ha ido el mensaje. Aquí. ¿Cuál es el problema exactamente, María? Es
que tiene falta de habilidades sociales para relacionarse o es ansiedad social, miedo anticipatorio a hacer el ridículo, a que me consideren, pues no sé, incompetente, lo que sea, la vergüenza. Si al niño le pasa esto y le está generando un malestar grande, vas a tener que llevarlo a un profesional, a un psicólogo. Porque lo que le puede estar pasando es fobia social, ansiedad social. Exacto, es difícil aceptar a un padre que abandona a sus hijos por insensibilidad y otra es la vida. Y no hace falta tampoco, Lilian, aceptarlo, ¿no? Nosotros podemos decidir con quién queremos ir y con quién no. Lo que no me parece recomendable a nivel de salud mental, Lilian, es la crítica constante de lo que hizo o lo que dejó de hacer, porque si un padre nos abandonó por alguna razón, bueno, esas razones precisamente es lo que no tenemos. Muchas veces no lo comprendemos, lo criticamos, nos sentimos con un resentimiento y un odio terrible, y eso a nosotros a nivel de salud mental no nos ayuda. Eso sí, nosotros podemos gestionar ese odio con tal de no sentir ese sentimiento tan fuerte, de entender a esa persona, de por qué hizo lo que hizo, medianamente como podamos, pero luego elegir que no quiero estar con esa persona. Sencillamente es una elección. No hay odio, no hay resentimiento si lo gestionas, pero decido que esa persona no me merece. Sencillamente. Y no quiero estar con él. Eso es lo que decido. Pero ya sin odio, sin resentimiento. Hola, Alberto. Y no, lo del odio no es por la otra persona, sino porque desde luego te va a generar a ti pues una serie de consecuencias a nivel psicológico. A ver, que tengo aquí un montón de comentarios. Te pregunta Alfonso, ¿qué corriente psicológica explica lo que mencionas? Psicoanálisis, ¿no? No, eso me lo he perdido yo. A ver, en mi opinión, ya no se está dando ni atención ni cariño, con tal de que se quede tranquilo, sin molestar, les dan los móviles, muy interesante, Chenmag, o consolas, haciendo una adicción a estos mismos valores. La introducción de las pantallas en todo este problema, desde luego, no ha venido a ayudar, ha venido a complicarlo todo, aunque no es de ahora, desde luego. Las videoconsolas en los años 80 y pico ya empezaron con este problema. Pero bueno, ahora es cierto que muchísimo más, porque la capacidad que tiene una tablet o un móvil de secuestrar la atención de un niño es tremendísima. Y las consecuencias también que tienen en cuanto a factores de riesgo para padecer un montón de trastornos psicológicos de la atención, de la concentración, del sueño, del aprendizaje, de la percepción, son infinitos. Eso desde luego. No sé si se le está dando más o menos atención que antes, no sé si está esto empeorando, porque si se les da las pantallas, pero luego se les presta atención y cariño, tampoco habría problema. Pero entiendo que no siempre es así. Que al final cuando uno trabaja, llega cansado de ese trabajo y lo que quiere es un rato de paz, se pone la televisión y el niño con la pantalla, con tal de que me dejen tranquilo. Y eso, desde luego, es un patrón muy disfuncional. Y luego cuando se llega a la consulta, a veces se sorprenden los padres de que pase o que no conozcan a sus hijos. Claro, no los conocen porque el patrón ha sido muy disfuncional. Y parece que echan la culpa a los hijos de cómo se comportan, pero tiene mucho que ver con la dinámica también, cómo se ha generado una dinámica durante mucho tiempo de cómo ha sido la crianza y luego cuando son adultos, desde luego que todo eso lo van a sacar. ¿Por qué hoy día se dan más casos de apego evitativo? Se deslindan dando el móvil, por ejemplo. Pero apego evitativo no sería tanto el relacionado con dar el móvil para que se calle. El apego evitativo supone en las relaciones de el niño que ya es adulto y tiene pues desde la crianza un apego evitativo, supone que ese niño no ha recibido cariño, ha recibido pues falta, ausencia, frialdad por parte de los padres, con lo cual, claro, el niño sí siente un apego, una necesidad de cariño de los padres.
Eso es algo biológico. Todo niño necesita apego. Todo niño necesita, como decía, cariño y atención. Si su madre no se lo da, el niño no deja de tener la necesidad. Sigue teniendo la necesidad. Con lo cual, muestra cariño buscando recibirlo de la madre y recibe frialdad y rechazo. A veces si recibe atención, es decir, pues esos padres que al final trabajan todo el día con tal de dárselo todo, que no le falte de nada al niño, juguetes, ropa, que tenga todos en fin, todo lo que necesite el niño, pero no le dan cariño. Lo que va a pasar con ese niño es que llega a establecer la creencia errónea de que el amor es eso. El amor es frialdad y dolor. Con lo cual, cuando se acerquen a una persona saludable el día de mañana, cuando se acerquen a una pareja que les dé cariño y atención, dirán, esto no es amor. Con lo cual huirán de esa relación. Van a estar buscando constantemente conflictos con parejas que se pelean mucho con ellas, que les dan dolor, porque es lo que han aprendido, que es el amor. Eso es el apego evitativo. Y es precisamente lo que deberíamos trabajar en terapia, no tanto el apego como tal, porque no se puede trabajar un constructo psicológico que no está en ninguna parte del cerebro. Se puede trabajar la conducta y lo que está aconteciendo en la vida diaria de la persona, ¿no? Y, por ejemplo, esto sería un síntoma a tratar, que es que cada vez que me junto con una persona que me trata bien, huyo de la persona y cada vez que me tratan mal, me acerco a esa persona. Desde luego es algo que tiene que ver con tu apego evitativo. Ahora bien, ante la pregunta de si hay más casos, no lo sé, si hay más casos. No sé si ha aumentado este tipo de manifestaciones. Porque lo preguntas como una asunción verdadera. Que ahora mismo hay más casos, no estoy seguro de que haya más casos. En todo caso, lo revisaré, Edgar. Yo también lo hago, les pongo deberes o jugamos a preguntas de temas de países. Muy bueno. ¿Cuándo se debe dejar de responsabilizar al pasado de lo que eres ahora? Buena pregunta. ¿Cuándo se debe dejar de responsabilizar al pasado de lo que eres ahora? Vale, pues mira, yo Filavalle, para responderte a esta pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Yo te hablaría de 3 conceptos diferentes que creo que son esenciales entender porque es precisamente lo que trabajamos en consulta. No es lo mismo, Filavalle, los factores, y vamos a hablar de las 3 P's. Los factores predisponentes, vamos a ubicar aquí en este lado, factores predisponentes, los factores precipitantes en este lado, precipitantes, o sea, predisponentes genéticos, de la educación en la infancia, de todo lo que tiene que ver con lo del pasado, como por ejemplo los patrones en la educación que llevaron a un apego inseguro. Aquí, predisponentes. Aquí están los precipitantes, los que desencadenan que ahora tengas un problema. Es decir, que en un momento dado tengas una discusión muy fuerte con tu pareja o con tu madre y esto desencadene un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Aquí, los precipitantes. Ninguno de los dos, y cuidado con esto que estoy diciendo porque es súper importante en psicología esto, súper importante. Ninguno de los dos va a ser nunca tan importante. Todo desde luego se explora, se tiene en cuenta, se baraja dentro de todos los factores para el tratamiento. Pero lo más importante siempre, para entender el cómo eres ahora y por qué se mantienen a día de hoy los problemas, son los factores de en medio, los perpetradores, los mantenedores. ¿Por qué a día de hoy a mí me está pasando esto que me está pasando? Te digo esto, Filavalle, porque da igual que tú tuvieras un apego inseguro, una crianza desagradable en la infancia, una falta de atención o de cariño por parte de tu madre. Eso da igual si tú ahora, en los factores mantenedores, lo gestionas y lo solucionas. Porque te va a llevar a que cuando tengas una pareja, entiendas lo que pasó, lo gestiones y no tengas miedo a que te abandonen, porque gestionas tu miedo. O entiendas que tu tendencia a la evitación es un problema del pasado, con lo cual lo gestionas, lo evitas y al final te acercas a las personas agradables. Eso es el problema, ese es el problema, los factores mantenedores. ¿Por qué a día de hoy sigo manteniendo estos patrones disfuncionales de mi conducta? Y eso es lo que debemos tratar, no lo del pasado. Y como decía el otro día, que preguntaba, ¿se puede cambiar el pasado? Claro, si el pasado está influyendo de forma negativa en cómo te sientes ahora, en tu autoestima, bueno, pues todo eso se explora, pero no es lo principal, no es el corpus de la intervención psicológica. El corpus está en el medio, en los factores
perpetradores, los mantenedores que hacen que a día de hoy se mantengan los problemas. Aunque algo iniciase un trastorno de ansiedad, no importa. Lo que importa es por qué después de iniciarse se mantiene y se mantiene. ¿Qué hace que se mantenga? Patrones de pensamientos catastróficos al futuro, patrones conductuales de evitación de aquello que me produce malestar. Todo eso hace que se mantenga a día de hoy, independientemente de por qué se empezara o qué elementos de mi pasado me llevaron a este desencadenante. Así que echarle la culpa al pasado no es lo habitual, es más bien preguntarte por qué ahora está pasándote eso, te sigue pasando eso. Se me acumulan los mensajes, ¿eh? Ya sabéis que si hay alguno que lo contesto, no es el objetivo nunca contestar todo, no se puede, porque hay muchos comentarios, pero aquí venimos a hablar de psicología. Aquí venimos a divulgar la ciencia de la conducta y de los procesos cognitivos, no a contestar a todos los mensajes. Si alguien quiere una consulta particular porque tiene un problema particular y necesita tratamiento, es otro objetivo que se escapa a lo que hacemos aquí en estos directos. Aquí venimos, como digo, a divulgar, ¿vale? Lo digo porque a veces se malinterpretan las intenciones de estos directos y alguien pregunta, oye, contéstame, que estoy preguntando y no me contestas. Qué injusto que a mí no me contestes y a otros sí. Como digo, el problema es interpretar de forma personal qué debería y qué no debería ser estos directos. Pero eso solo lo puedo decidir yo. Porque me habrán dicho como unas 50 y pico veces cómo debería llevar estos directos. A ver, voy a intentar enganchar por aquí. David, es correcto lo que dices. Ahí está lo que pasa, buscar el positivo. Esto no sé si es por el comentario que decía antes de lo de mi hija. Puede ser. Claro, porque yo me enrollo y luego retomo los comentarios que vete a saber de cuándo son. Saludos desde Valencia. Pues yo estoy en Alicante. Trent Alexander. A ver, ¿usted tiene algún tema específico de psicología que le fascine mucho? Pues sí, Edgar, lo que más me ha fascinado siempre ha sido el estudio, científico desde luego, de las emociones. Por esa vía, por esa razón, acabé involucrándome mucho en el estudio del comportamiento no verbal, también la detección de mentiras incluido en este campo, que trata en una formación específica, por ejemplo, en un máster. Un máster que no solo es de psicología, aunque también, pero que dan formación mucho de policías y cosas así. Pero que se basa sobre todo en el estudio de la emoción como tal. Porque lo que uno detecta es emociones, no mentiras, ni tanto gestos que determinen el pensamiento de las personas. Es más bien detectar emociones. El estudio de la expresión facial de las emociones, el estudio de el porqué de las emociones a nivel biológico, filogenético, etc. Eso es lo que más me ha interesado siempre. Y por otra parte, el estudio del pensamiento como tal, del pensamiento racional y el pensamiento irracional, los heurísticos, los sesgos de la atención y la memoria, los sesgos del pensamiento en general. Eso siempre me ha interesado, pero muchísimo, muchísimo. Me sigue interesando a día de hoy. Pero bueno, en general es que a mí la psicología me encanta. Saludos desde Santiago de Chile, en una punta del planeta y otros en otra. Y Alfonso desde Galicia, que obviamente está lloviendo, porque si no, no estaría tan verde. Eso suele pasar en casi todos los canales de YouTube. Siempre llegan con cierta imposición. Claro, y aquí es donde tengo que ubicarme yo, Nathan, en mi posición estable, en mi estabilidad emocional, que a mí no me afecte la necesidad de los demás y la imposición de los demás.
el requerimiento de que esto debería ser no sé qué, que esto debería ser no sé cuánto, que yo debería de contestar más rápido, que yo debería centrarme en determinados temas, que debería ser más gracioso, que debería ser más riguroso, que debería ser... Todos los supuestos debería es cada uno desde su casa emitiendo juicios de lo que debería ser. Pero claro, yo no puedo atender a lo que cada uno cree en su casa que esto debería ser, porque evidentemente cada uno piensa una cosa. Con lo cual es imposible ajustarme a todas las expectativas de todo el mundo y por lo tanto no me ajusto a ninguna, nada más que a la mía. Yo decido lo que hacemos aquí, siempre con un criterio el mismo, digamos, la misma orientación, que es la divulgación científica. Y yo entiendo que a algunos les gustará, a otros no, otros verán en esto pues cierta laxitud, otros verán rigurosidad y no les gustará tanta seriedad, en fin, da igual lo que cada uno vea. Esto es lo que muestro y quien se quiera unir a este barco, y mucha gente pues se une y sigue y repite, y otros pues entiendo que se puedan ir a otro sitio que se sientan más cómodos. Ese es el planteamiento siempre, ¿no? Me parece lo más correcto. Más que el hecho de ir dando bandazos, ajustándome a los requerimientos de unos y de otros. Es algo que entendí muy tempranamente desde que escribí mi primer libro. Claro, porque imaginad cuando uno escribe un libro, pero empieza a preguntar a los demás qué les parece. Y empieza a decir, ¿tú piensas que esto debería ser así? O piensas que, claro, se acaba ajustando a lo que cree que el lector va a pensar de lo que está escribiendo. Craso error. Uno debe decidir qué es lo que quiere hacer. Y si gusta o no gusta, no puede estar metiéndose dentro del proceso creativo. En este caso es, bueno, el cómo hablamos aquí. Pero en cualquier caso es lo mismo. ¿Qué piensa usted que puedo decirle, sin ofender, a una persona que tiene apego evitativo? Para que se trate. Una pregunta muy, muy común además, ¿no? Una duda muy común de cómo ayudar a otra persona, ¿no? Yo creo que si tenemos que hacer referencia a algo, y si hay algo que se puede hacer por otra persona, es como mucho, claro, ponerle de manifiesto su malestar, ¿no? Y decir, a ver, ¿lo estás pasando mal? Probablemente cuando te digan que lo están pasando mal, le echarán la culpa a los demás. Pero esa es la medida, ¿no? Poder decirle, oye, si lo estás pasando mal y quieres cambiarlo, intenta buscar ayuda. Es lo único que puedes hacer, pero no puedes, desde luego, convencerle ni obligarle. Va a depender de la persona que quiera o no. Pero bueno, como mucho puedes señalar que está sufriendo y que esa es la medida para ir a buscar ayuda. Y además que eso tiene solución. Que eso que siente tan negativo, que esos patrones tan disfuncionales de la conducta tienen solución, aunque crean que no. Poco más puedes hacer, Carlos. Poco más. Ni siquiera un psicólogo puede cambiar a nadie si la persona no quiere cambiar. Eres un hombre de 10. Ay, gracias, Rosa. Tienes una energía maravillosa, es verdad. Gracias. Yo veo rigor a la par que cercanía y me encanta. Bueno, pero sabéis que hay personas que no les gusta a lo mejor pues los comentarios positivos, otras no les gustan los haters y les da mucho malestar los haters. Vosotros lo sabéis, que eso pasa muchas veces, ¿no? Y al final de lo que se trata es de mostrar o decidir con seguridad qué es lo que uno quiere mostrar y se sumarán los que se sumen, ¿no? Al final tiene que ser esto, ¿no? Desde luego esto es una cuestión de seguridad en uno mismo, de autoestima, porque si no tenemos autoestima estable o estabilidad emocional, nos vamos dejando llevar un poco por lo que los demás opinan. Creo que es un error. Además que, no sé si os acordáis que yo mis primeros directos conectaba yo aquí solo, porque prácticamente estaba solo, conectaban 5 o 6 personas, y era yo solo hablando aquí de psicología, planteando temas, estudios científicos de psicología, que por eso se llama así el directo, y mi planteamiento era ese. En realidad no estaba pensando en contestar preguntas, porque tampoco sabía qué iba a pasar. Si yo estuviera aquí después de 230 programas, aquí hablando de estudios científicos, pues nada, yo lo haría porque era mi compromiso. Con lo cual, quiero decir que mi planteamiento es este, ¿no? Es hablar de psicología. No me van a... Claro, no van a hacerme cambiar por eso, por opiniones personales, por esa razón. Por mi planteamiento que tiene que ser mío.
Pero bueno, que con esto en la mano yo me vengo a referir a que si alguien se enfada conmigo y me muestra una crítica, lo puedo entender. Solo que mi decisión, pues eso, es mía. Bueno, chicos y chicas, vamos a ir despidiéndonos ya. Mañana, por cierto, voy a conectar en directo con lo del audiolibro, ¿vale? Que lo dije ayer y lo voy a hacer. Es decir, el audiolibro que estoy grabando de mi novela es a través de la pantalla, que la tengo aquí. Hoy sí la tengo aquí. Que lo estoy grabando con mi propia voz. Una nueva forma de acercarme a este libro, de promocionarlo también, pero de una forma diferente. Y lo estoy grabando los sábados, pero aparte de hacerlo, he pensado en hacerlo en directo este sábado, no todos los sábados, pero este. Porque ya he hablado con el estudio y le parece bien que entremos en directo, y así que si os apetece mañana os pasáis. Pero mañana no vamos a hablar de psicología, ¿eh? Sí, podéis comentar porque yo estaré leyendo, ¿eh? Como hay cortes y como hay pausas, como hay errores y paramos y tenemos que retomar, yo leeré alguno. A las 10, Maite. De 10 a 12, 2 horitas. Gracias, Lilian. Gracias a todos. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Gracias a ti. Zoraima. Iba a decir Zuleima. Zoraima. Gracias a todos por los apoyos. Todos los libros del fondo sí los leí. Bueno, estos de aquí son nuevos, ¿eh? Son nuevos, me los regaló una paciente, por cierto. Estos libros de aquí me los regaló una paciente. Que vosotros aquí no lo veis, son estos de aquí. Esos del lado. Espera, no se ve. Eso de ahí me lo regaló una paciente hace poco. Es una colección y todo esto sí los he leído, sí. Son todos mis libros desde la infancia hasta hoy. Lo de mañana lo grabarás y lo subirás a YouTube. Sí, Filavalle, lo voy a grabar y lo subiré. ¿Vale? Deberías emplear el diálogo socrático. Si es que no lo empleas, sí se emplea, Alfonso. Al final se parece mucho a la terapia cognitiva de Beck, con la flecha ascendente, la flecha descendente. Es muy de diálogo socrático. Se utiliza mucho. Bueno, gracias, chicos y chicas. Mañana un poquito de audiolibro, no de psicología, ¿eh? Importante, el que quiera preguntar sobre psicología, ya sabéis que todos los días a las 10 de la mañana y los miércoles un extra a las 8 de la tarde. Veo un libro que se parece a uno que traje de Honduras, el CIE 10. Será la edición, pero no es el CIE 10, no lo tengo. Adiós, chao, chao. Mañana el directo que voy a hacer, lo voy a hacer en TikTok, ¿eh? Como solo tengo un móvil, solo en TikTok, ¿eh? Si lo queréis ver, os unís a TikTok, o si no, pues luego lo subiré, ¿vale? Un abrazo, chicos. Ay, gracias, Rita. Gracias a todos los que me acompañáis y a los que me acompañáis toda la semana hablando de psicología. Madre, vaya semanita, la verdad que están muy interesantes los directos. Temas muy dispares a veces, diferentes. O aunque hablemos del mismo tema, a veces se plantean eso de diferentes formas al final, con diferentes ejemplos, con diferentes casos, ¿no? Que nos cuentan por aquí. Así que por cierto, son las 11 de la mañana. He visto una señora llegando a mi casa cuando he llevado a mi hija al colegio, entrando a mi casa, he visto una señora y me dice: contigo quería hablar. Digo, dígame, señora. No era para coger una consulta, que eso es habitual aquí en el pueblo, porque me escuchan todas las semanas en la radio, etcétera. Era para que le firmase el libro. Digo, qué ilusión me ha hecho. Un autógrafo. Y va a venir ahora, a las 11, a que le firme el libro, la señora. Una anécdota de pueblo. Bueno, chicos y chicas, adiós. Me despido. Hasta mañana.